Buenas tardes, damas y caballeros, chicos y chicas. Sean todos bienvenidos a mi nuevo estudio de grabación. Así es, mis amigos, hoy vamos a estar hablando un tema interesante, un tema preocupante, porque también en este canal informamos sobre cosas que están sucediendo dentro de nuestra comarca. Y yo creo que me estoy olvidando últimamente de hablar en mi idioma materno. Kuetan dengan madare tare kodor teri sede abugo nyutan dengan joven teme nyutan dengan krihide amne to hontra hora juan warbe jeuda ari blide madare. Así que vamos a estar hablando, reaccionando a un video que salió hace unos días. Aquí el joven está hablando en el idioma ngobere, así que voy a estar tratando de traducirle algunos fragmentos de lo que es el video para que ustedes puedan entender de lo que está explicando. Está tratando de explicar sobre el puente o sobre lo que se está sucediendo en el puente. Buenas noches, buenas tardes, mis amigos, ustedes que están en su casa, Dios los bendiga. Voy a mostrarle y comentarle este video para que ustedes reflexionen. Este puente está muy deteriorado, muy viejo, tiene más de 25 años de haberse construido. Y este puente cada semana ha estado a punto de colapsar por la creciente del río. Muchas personas utilizan este puente, las personas de lejos, las personas de cerca, al corregimiento de Soloy y corregimiento de Cerro Banco utilizan este puente. Muchas personas. Este puente ha estado a punto de colapsar por la creciente de este río. Este puente lo utilizan la comunidad de Nueva Generación, Cerro Gato, Alto Bonito, Caña Brava, Cerro Banco, Cerro Bolo, Cerro Bolote, Gasparillo, Muleto, Molena, Cruzeiro, Chubé, Molejón, Río Colorado y las personas de más distancia también. Sin embargo, este puente ha estado a punto de colapsar por el río. Esta es la triste realidad que vivimos dentro de la comarca Nove Buglé por lo difícil del terreno y también por ser un área de difícil acceso. Se han construido estos puentes desde hace muchísimos años y han estado a punto de colapsar. Algunos ya han colapsado y los moradores tratan de repararlo para poder tener un acceso a sus comunidades, hacia sus hogares, hacia escuelas, hacia hospitales, para buscar un poquito de esa mejor calidad de vida que nosotros tratamos día a día de encontrar. Esta es la realidad, mis amigos. Esta es la realidad y es preocupante. En simples palabras, esta situación da miedo. A escasos metros de que el río arrase con este puente colgante, que no pareciera un puente, pero las personas lo utilizan para llegar a sus hogares, para transitar. ¿Por qué será que no se ha hecho un estudio o no se ha buscado una solución para construir un puente digno, un puente nuevo? Ahora, yo me pregunto si alguien de la clase política se atrevería a cruzar por estos puentes en estas condiciones. Yo creo que no. Yo creo que no. Y hablo de la clase política de Panamá, no importando quién de la clase política, ya sea diputado, representante, alcalde o hasta el mismo presidente, si se atrevería a cruzar por este puente en estas condiciones. Así que, mis amigos, es nuestra realidad. Es nuestra realidad en la comarca Nove Buglé, es nuestra realidad en muchas provincias de la República de Panamá, donde prácticamente los pueblos han sido olvidados. Yo quiero que la gente vea nuestra realidad, para que se tome conciencia y se busque una solución para este tipo de problemáticas, que en realidad, si tomamos a tiempo un plan de contingencia, se evitarían daños en el futuro y pérdida de vidas humanas. Existe
en este momento una incertidumbre en la comarca Ñuble por todo lo que ha pasado. Se han perdido vidas humanas, se han perdido cosas, bienes materiales y esfuerzo de muchos años de las personas. Y no podemos seguir así. Necesitamos puentes dignos, necesitamos un puente que soporte los años. Y la verdad es que estos son puentes viejísimos que se han construido de más de 30, 40 años y han estado a punto de colapsar. Así que mis amigos, es la realidad de mi gente, es la realidad de mi comarca y yo sé que hay muchos otros lugares también que tienen puentes hasta peores que esto. Desde niño escuchaba historias de personas que se ahogaban por querer cruzar un río, por querer llegar hasta sus hogares. Eso era en tiempos de antaño, donde los fenómenos de la naturaleza cobraban vidas humanas en el pueblo Ñuble. Y es algo que ya hoy no se debería dar. La muerte existe y es por causa natural, pero también se pueden evitar esta clase de cosas. ¿Por qué? Señores, estamos viviendo en un país que dicen, y he escuchado, que es uno de los más avanzados de Centroamérica. Uno de los países más grandes de Latinoamérica, que tiene un ingreso de millones de dólares a través del Canal de Panamá, a través del turismo, a través de muchos otros ingresos económicos dentro de la República. Escuchamos a diario presupuestos de millones de dólares. Aquí no se habla de 100, 300, 400 mil dólares. Se habla de 10, 20, 50 millones de dólares para asambleas de diputados, para otras cosas, pero es la realidad que no se ve, es esta. Esta es la realidad de mi República de Panamá, es la realidad de mi comarca, es la realidad de mi gente. Y también me solidarizo con muchas personas que no son indígenas, pero son de otras provincias y pasan peor condiciones que las que estamos viendo aquí. Este es Soloy, lo que quedó devastado por el huracán ETA. Y esta situación se ha dado siempre. No solamente es por los efectos del huracán, sino también es que siempre se ha vivido eso. Sin embargo, ahora, con todo esto de las noticias, y gracias que hemos tenido las redes sociales para denunciar esta clase de cosas, porque si no, todo seguiría en el olvido, todo seguiría como estaba. Si no fueran por las redes sociales, si no fueran por el celular, mis amigos, yo creo que seguiríamos hasta peor que antes. Pero podemos mostrarle lo poco de la realidad como esta, para que las personas indicadas puedan hacer algo, puedan buscar una solución y también tratar de mejorar por lo menos en un poco la calidad del acceso de las personas sobre estos ríos tan peligrosos, mis hermanos. Si alguien cae a ese río, no sobrevive. Si alguien cae allí, mis amigos, es para nunca volver a verlo. Así que esperemos que se pueda buscar una solución a esta problemática y que se pueda resolver lo más pronto. Saludos y bendiciones, nos vemos en un próximo video. Si así el Todopoderoso lo permite. Estoy un poco triste, un poco conmocionado por lo que está sucediendo en mi comarca. Fuerza, mis hermanos, nos levantaremos de esta y seguiremos adelante. Ningobe, Nunandi Kore Gore. Saludos.